Vamos a continuar con la presentación del doctor José Luis Martínez Ortiz. Su trabajo se titula Eficacia del bromidrato de glutamato de magnesio para el tratamiento de trastornos de sueño en niños. Él forma parte de la Sociedad de Salud Pública del Distrito Federal. Gracias. Sí, buenos días. Agradezco al comité organizador del magnífico congreso. La verdad, para nosotros como Sociedad de Salud Pública del Distrito Federal es un honor estar en este recinto, y la verdad agradezco el hecho de que como clínicos muchas veces nos llama la atención todo este problema que está ocurriendo ahorita en nuestro país, pero específicamente en la Ciudad de México. Los trastornos del sueño nos han inquietado porque ya es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública porque más del 42% de la población tiene trastornos del sueño. Y además, en el inicio y en la continuidad del sueño, muchas veces se afectan aspectos laborales, aspectos conductuales, aspectos sociales y, ¿por qué no?, desde el punto de vista económico. En los niños, que nos llamó la atención buscar un manejo desde el punto de vista de trastornos del sueño, fue más que nada porque nos inquieta que los niños en la población infantil, desde los lactantes, preescolares y ya prácticamente adolescentes, hemos tenido en nuestra clínica muchos problemas de esta índole. Entonces la idea precisamente era de buscar pues prácticamente un programa de tratamiento, y nos dimos a la tarea de buscar aspectos muy interesantes. ¿Qué se puede hacer con el manejo de trastornos del sueño de los niños? Y encontramos en la literatura, y de hecho nos llamó la atención, que se estaban utilizando medicamentos a nivel infantil, a nivel de la clínica. Y obviamente encontramos que el bromidrato de glutamato de magnesio, que es un medicamento que se está utilizando en etapas infantiles, era un medicamento que teníamos que buscar la manera de si lo podíamos utilizar en niños que tenían trastornos del sueño. Y obviamente ya estaba en la literatura como aceptado, pero por otro lado también el hecho de que estuviéramos buscando que las alteraciones del sueño se podían utilizar con medicamentos inocuos nos llamó la atención. Y obviamente lo que nos llamaba la atención era que pues este problema de salud pública se podía manejar con el bromidrato de glutamato de magnesio. Pues la farmacocinética y la farmacodinámica del medicamento es un núcleo básico del bromidrato de glutamato de magnesio. Es el ácido glutámico que se une al magnesio y al bromo en forma de quelato. El glutámico es, por tanto, el componente mayoritario. El glutamato lo tenemos en nuestro organismo, forma parte de un nutriente. Es un aminoácido no esencial, entonces pueden formar parte del metabolismo, y obviamente aspectos desde el punto de vista de combinarlo con bromidrato y prácticamente el magnesio, que se ha utilizado como sedante ansiolítico, era como se está manejando y formando este tipo de núcleo. Posteriormente, no obstante, el bromo solo representa el 31.9% de la dosis del glutamato, del bromidrato de glutamato de magnesio, y los niveles de bromo tras una dosis terapéutica son muy bajos, por lo que se tienen que administrar dosis muy superiores a las terapéuticas y comparar los niveles a los que se obtienen tras la administración de bromuros inorgánicos para apreciar que hay una correlación de niveles. El bromidrato de glutamato de magnesio se absorbe rápidamente por vía oral y pasa a la circulación sanguínea con amplia distribución sistémica. De hecho, prácticamente el hecho de que nosotros lo utilizáramos es porque en la terapéutica habitual muchos niños que tienen problemas de sueño son secundarios a trastornos orgánicos, desde problemas de obstrucción nasal, desde problemas de asma, de reflujo y, por qué no, también problemas de obesidad últimamente y enuresis. Entonces hemos encontrado que este tipo de tratamientos, aun cuando no tienen una terapia adecuada desde el punto de vista orgánica, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de cirugías, podemos manejar esos medicamentos con buenos resultados.
Entonces, el bromidato de glutamato de magnesio ejerce un efecto suave con actividad ansiolítica sin anular la capacidad cognitiva y de respuesta en los niños. La explicación de esta actividad estriba en que su estructura molecular hace que actúe como agonista parcial del L-glutamato, disminuyendo el umbral de estimulación. El bromidato de glutamato de magnesio no interfiere ni en el aprendizaje ni en la evocación a corto plazo. Es una sedación fisiológica, prácticamente es un ansiolítico, y es coadyuvante en el tratamiento de trastornos por déficit de atención con hiperactividad y alteraciones del sueño. Los trastornos funcionales por distonía neurovegetativa, dolor de cabeza, estados de ansiedad y angustia e insomnio, muchas veces no son pues prácticamente sustancias que en un momento dado inhiban o que se pueda impedir que se utilice el bromidato de glutamato de magnesio. El objetivo del trabajo era determinar la eficacia del bromidato de glutamato de magnesio, el BGM, para abreviarlo más rápidamente, en trastornos del sueño en niños preescolares de 4 a 6 años y comparación con placebo durante un periodo de 6 meses. ¿Por qué 4 a 6 años? Porque fueron los niños que encontramos más fácilmente accesibles al estudio. Desgraciadamente en lactantes o niños más adolescentes en escolares era más difícil porque teníamos que buscarlos en estancias infantiles. Donde en las estancias infantiles hicimos un estudio en el cual detectábamos a través de una historia clínica muy sucinta, muy corta, qué niños podían entrar a este protocolo. Y de hecho encontramos una muy buena respuesta por la Secretaría de Educación Pública. El accedernos a encontrar a estos niños, fue más trabajo el encontrar a los niños con trastornos del sueño que hacer el estudio, porque realmente era preámbulo el de encontrarlos, detectarlos y obviamente ya meterlos al estudio, ya a nivel de clínica. Entonces, este estudio se hizo durante 6 meses y la idea era precisamente que se hiciera un estudio experimental, observacional, comparativo y prospectivo, donde se examinara a los 45 días con trastornos del sueño. Se le dividió en 3 grupos, donde 15 niños se le proporciona placebo, el segundo grupo de 15 niños recibe el BGM y el tercer grupo incluye 15 niños que además de presentar trastornos del sueño tuvieron trastornos por déficit de atención y se les da tratamiento con BGM, además de su medicación para el déficit de atención. Obviamente en los 4 a 6 años medicamentos como la atomomectina, entonces se utilizan más el metilfenidato. Por eso no interfería mucho con este tipo de manejo. Casi la atomotexina para el déficit de atención no lo utilizamos en niños menores de 6 años. Entonces no teníamos antecedentes en la literatura de que esto interfiriera con el BGM. Los resultados. De hecho, los niños con trastornos del sueño en los cuales no se utilizó BGM, en los 6 meses de tratamiento tuvieron 4 veces más interrupciones de sueño por mes y 2 veces más alteraciones de horas de sueño por mes en relación a los trastornos con tratamiento con BGM. Prácticamente lo que encontramos, y esto fue bastante ostensible, que los despertares en los niños, las mamás nos referían que el niño se despertaba constantemente. Es muy frecuente que los niños tengan pesadillas en esta edad, o que haya tenido un antecedente de una situación emocional en la escuela, o que todavía sufran bullying o alguna alteración de este tipo. Y por otro lado también muchas veces eso no se ha estudiado del bullying y realmente lo que produce el trastorno del sueño. Pero muchos niños sí tienen algunas alteraciones conductuales en la escuela que las madres lo manifiestan. A veces hay niños que quedan con somnolencia en el kinder y estos son pues puntos torales en los cuales uno tiene que buscar por qué el niño se duerme en la escuela, cuando nos damos cuenta de que el niño no durmió durante el inter de la noche. Entonces, el promedio de despertares con placebo prácticamente fue mucho más alto que los utilizados con BGM, y los de TDA, de trastornos de atención con BGM, fueron mucho menos en relación al niño que se le manejó placebo. Fue cruel el manejar niños con placebo, pero las mamás prácticamente no aceptaban en un momento dado el tratamiento desde el punto de vista de que si fuera placebo o no, si nunca se les dijo, simplemente
los laboratorios nos hicieron favor de proporcionarnos el medicamento, y lo que hacíamos eran frascos que tenían un color y otro frasco que tenía otro color. Entonces nosotros, como investigadores, lo que hacíamos era que sabíamos qué medicamento era el que tenía tratamiento, el que tenía el BGM, y las mamás no sabían qué medicamento no tenían el BGM. Entonces, de ahí la idea de que las mamás nunca supieron cuál era el placebo, y tampoco el niño, obviamente, pero pues, prácticamente era ese trabajo experimental, observacional y de seguimiento por los 6 meses. Las citas eran cada mes, prácticamente con la historia clínica y ver cómo iban evolucionando los niños. El trabajo completo lo tenemos a su disposición. En el momento que lo quieran, hicimos una reproducción de todo el trabajo aquí en hojas, para que el que lo quiera, pues se lo podemos obsequiar con todo pues cariño y afecto, porque es un trabajo que fue una idea de los clínicos que querían ver cómo evolucionaba este tipo de manejos. Conclusiones: los niños tratados con BGM tuvieron mejores resultados en los trastornos del sueño, demostrado por los porcentajes de menos despertares y más horas de sueño, así como los niños con TDA tratados con BGM mejoraron su porcentaje de menos despertares y trastornos del sueño en relación con los tratados con placebo. Se demostró que el BGM es un medicamento útil para los trastornos del sueño en niños con este problema y se puede utilizar en TDA sin alterar los medicamentos utilizados. En esta área se requiere estudios con más pacientes para usarlo como tratamiento único del padecimiento, es decir, utilizar el BGM sin darle Ritalin o el metilfenidato, porque se ha visto que también el BGM se ha utilizado para TDA y con muy buenos resultados. La idea de este trabajo fue precisamente por la clínica. La clínica que nosotros constantemente estamos viendo que se puede hacer investigación a nivel de consultorio, se puede hacer clínica a nivel del área de la comunidad, y agradezco, pues tengo un agradecimiento muy especial a los niños de Tlalpan, a las mamás de Tlalpan y a los Xendis de Tlalpan que nos ayudaron a este gran trabajo. Como les digo, fue más tiempo el recolectar a los niños con trastornos del sueño, porque sí se hizo un screening a todos los Xendis, alrededor de 6 Xendis de Tlalpan, y sí era un poquito difícil, pero después ya que los tuvimos en esos 6 meses, pues prácticamente ya se facilitó el trabajo. Por otro lado, todavía nos queda investigar si se puede utilizar el BGM en déficit de atención, que ya está utilizando, pero eso es un trabajo que en un momento va a ser, pues va a ser una oportunidad para después. ¿Ok? Pues muchas gracias, agradezco su atención y estamos a todos. Excelente presentación, doctor, muy interesante. Siempre el uso de psicofármacos en niños genera polémica. Supongo que, bueno, tenemos tiempo para un par de comentarios. Doctor Camilo. Sí. Felicitaciones por la presentación. Me gustaría saber cuáles son los trastornos del sueño que tenía ese grupo de población y qué método diagnóstico utilizó para esos trastornos. Esa es una buena pregunta. Ya sabe que me la iban a hacer porque no le hicimos polisomnografía por falta de recursos y porque las pacientes que vimos eran pues, de condiciones socioeconómicas un poquito bajas, todos no tenían para pagar el estudio y nosotros para financiarlo, sino que nos guiamos por la clínica y porque la mamá refería los despertares. Se descartó en efecto adenoides crecidas, se descartó asma, se descartó también reflujo, se descartó problemas inherentes a problemas de otitis. Hasta la otitis produce problemas de sueño, y entonces fue clínico más que nada el que la mamá nos lo refiriera, doctor.
Y por otro lado, pues sí, definitivamente yo creo que el estudio que podríamos seguir ahora sería con polisomnografía y que la UNAM en un momento dado colabore con nosotros y nos apoye en ese sentido. ¿Cuáles eran los trastornos? Prácticamente despertares, doctor, despertares recurrentes, hasta 3 o 4 veces por noche. Doctor, usted tenía una pregunta. Adelante. Sus resultados parecen interesantes, sin embargo, yo creo que todavía hace falta un manejo estadístico un poquito más riguroso, porque lo que usted está presentando son resultados descriptivos. Entonces, yo creo que se ha utilizado un solo ciego y solamente mostrar resultados descriptivos, habría que darle un mejor manejo estadístico para realmente decir que el medicamento está funcionando. Qué bueno que me pregunte eso, doctor, porque la estadística está en las hojas que les vamos a dar. Es un trabajo como de publicado ya en la Gaceta de la Sociedad de Salud Pública de nosotros, y sí, ahí están las estadísticas, doctor. Al principio yo refería que era observacional, experimental y de seguimiento, pero ya la estadística ya totalmente bien hecha, porque estudiamos también, aparte de los despertares, las condiciones socioeconómicas, si ejercicio, nutrición, estado nutricional, peso, talla. Estudiamos también todo lo referente a condiciones desde el punto de vista de pareja, a nivel de maltrato, etcétera, doctor. Si quiere, ahorita la licenciada Mucharraz, que agradezco al Laboratorio Ferrer el hecho que nos haya proporcionado el medicamento durante estos 6 meses, ahí tiene la literatura, doctor, con todo gusto, y los que la quieran, trajimos bastantes repris para que vean el trabajo completo. Muchas gracias, doctor. Bien. Muy amable, muchas gracias. Buenos días.